Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más estudiando la Biblia, leyendo la palabra de Dios. Hoy seguimos estudiando los evangelios. Toca Lucas capítulo 15. Ya leímos Mateo, Marcos y en poquitos días vamos a terminar el evangelio de Lucas y estamos leyendo la vida de Jesús. Yo estoy leyendo mi Biblia Valera 1960, pero si tú tienes otra versión, tráetela y así enriquecemos más la palabra de Dios. Y ya sabes, puedes ponerle pausa a este video, ir por una libretita, por una pluma, para que vayas anotando las cosas que el Señor te vaya mostrando en esta lectura. Y dice este capítulo, y antes de leer vamos a iniciar haciendo una oración. Señor, te quiero dar nuevamente gracias por este día, gracias porque tú eres bueno. Gracias también, Señor, porque tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta para nuestras vidas. Te quiero pedir que tú en este capítulo 15 de Lucas nos muestres a nuestra vida aquellas cosas que podemos mejorar, cambiar, promesas que debemos de creer, Señor. Muchas gracias porque tú has sido bueno con nosotros en cada una de estas lecturas. Te quiero pedir que cada día podamos ser más parecidos a tu Hijo Jesucristo y que nuestra vida pueda reflejarlo a Él, que podamos ser sal y luz en la tierra. Y muchas gracias, Señor, por todo lo bueno que eres. Te lo quiero poner en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, dice el capítulo 15, versículo 1. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Esta es una parábola muy importante, se llama la parábola de la oveja perdida, porque hace referencia a dos personas. En muchas de las parábolas que hemos estado estudiando, Jesús siempre hace en su enseñanza esta referencia a dos tipos de personas y a dos tipos de actitudes. Unos son los pecadores, que es esa ovejita que hace símil a esa ovejita que se perdió, que se fue del rebaño y que el Señor fue a buscarla porque era su oveja. Y hace referencia a 99 que están en su rebaño, que no se perdieron, que hace esa referencia a personas que están en los caminos de Dios, que son buenos y, como aquí dice, justos, que no necesitan arrepentimiento, que ya son sus hijos y que permanecen. Y la otra es una ovejita que hace referencia a alguien pecador o alguien publicano, que es alguien que estaba en su rebaño y se fue, se perdió y era la oveja de Jesús. Entonces, por eso dice que va, la busca, la carga, la lleva a su casa, hace un banquete y se goza y se alegra por esa ovejita que regresó. Entonces es lo mismo que el Señor hace en nuestras vidas y hace con nosotros. Nosotros que somos pecadores, cualquiera que sea nuestro pecado, el Señor nos busca y nos regresa al rebaño. Y después da otra parábola para explicar también este principio. Dice: ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: Gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Él está haciendo este símil a dos historias que tienen un mismo fin, algo que se había perdido. Y muchas veces nosotros podemos ser o encontrarnos o sentirnos perdidos en nuestra vida por el pecado, por situaciones familiares complicadas, por muchas cosas. Pero podemos tener la certeza en que así como Dios va a buscar a sus ovejas y esta mujer encontró esa dracma, bueno, lo que produce en nuestra vida debería de ser ese gozo de estar con el Señor porque Él nos buscó y nos encontró. Después de estas dos parábolas, el Señor nos va a enseñar otra historia
que nos hace referencia también a estos dos tipos de personas. Una que se perdió y el Señor fue por ella, y alguien que ya estaba en su casa, porque dice, se llama la parábola del hijo pródigo. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Aquí están estos 2 personajes. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Aquí podemos ver que este padre le dio los bienes, repartió la herencia a ambos hijos. Uno que tomó la decisión, el menor, de irse a una provincia lejos y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. O sea, gastó todo lo que su padre le había dado perdidamente. Otra vez encontramos a una persona perdida. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, o sea, recapacitando, con una mente ya perdida, pero recordando, o sea, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo, muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar al becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Esta es la clave de que el hijo mayor no estaba entendiendo que todo era de él y que todas las cosas de su padre eran suyas y podía disfrutarlas y gozarse. Y al contrario, en lugar de ver eso, toma una actitud muy negativa. Y el padre le hace ver al hijo mayor porque era la importancia de todo lo que había hecho. Dice el 32, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. O sea, el hijo mayor estaba seguro en casa de su padre, no lo había desobedecido jamás, podía disfrutar de los bienes de su padre y todo lo de su padre era de él, en realidad, pero no tomó esa actitud, al contrario, solamente vio que su hermano se fue, despilfarró el dinero de su padre y cuando volvió no se gozó, sino que al contrario tomó una actitud muy mala porque no estaba viendo que a pesar de que el hijo menor se había ido y había gastado todo, estaba regresando de un camino de muerte. Y su padre se lo dice, tu hermano muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Entonces, muchas veces nosotros podemos tomar estas dos actitudes, porque sin duda, a pesar de que el hijo menor hizo muchas cosas malas, su padre fue misericordioso con él y lo perdonó de
todo lo que hizo y no solo lo perdonó, sino que se regocijó de que regresó a su casa. Entonces nosotros podemos tener en nuestra vida o tener estas dos actitudes en las que sabemos que Dios ya nos ha perdonado, ya nos ha dado todo y aún así decidimos irnos a vivir una vida perdida y luego, cuando están las consecuencias de esa vida perdida, volver y el Señor nos perdona y es misericordioso, pero no quita las consecuencias. El padre sin duda no quería que su hijo padeciera todo eso, que pasara hambre, que fuera un jornalero que apacentaba cerdos. Quería que fuera como su otro hijo, que estuvo ahí con él siempre. Pero el Señor nos da libre albedrío y Él respeta nuestras decisiones y Él, claro, que va por nosotros y quiere que regresemos y es insistente, pero esa decisión solo depende de nosotros. El regresar a Dios, el tener una vida cerca de Él, el respetar sus mandamientos y obedecerlo. Y también podemos tener una actitud en que cuando algo así le pasa a alguno de nuestros hermanos, de que se fue al mundo, estuvo perdido muchos años y vuelve, podemos tener una actitud como la del hijo mayor, de por qué está regresando, por qué, o sea, tener esta actitud mala. Y eso es lo que debemos de cuidar, de decir, mi hermano estaba perdido en el mundo, pudo haber muerto, pero hoy está aquí y nos podemos gozar en que es salvo. Y también nos podemos gozar cuando Dios salva a los pecadores, como esa oveja perdida, como esa dracma que se encontró y como este hijo pródigo. Entonces, cualquiera que sea nuestra situación, debemos de gozarnos cuando, como los ángeles y también como los hijos de Dios que somos, de que un pecador se arrepiente. Y si somos nosotros, también. Nos vemos mañana con el siguiente video. Adiós.